llama Rumbo a la Madurez, ¿de acuerdo? Así que apunten por ahí. Te doy la bienvenida, te animo a que acabes lo que iniciaste, a que acabes lo que empezaste, ¿verdad? Y aquellos que nos están viendo virtualmente, un beso para ti, ¿verdad? Desde casa, aquí tenemos a varios hermanos, aquí también presencialmente. Y bueno, si tú lo estás viendo grabado, quiero decirte que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra que se declara tiene poder, sea vivencial o sea grabado, Dios toca tu vida. Acompáñame a orar, ¿verdad? Señor, háblame en esta noche, mi Rey, háblanos a cada uno de nosotros, mi Dios. Creo que somos transformados, Señor, de gloria en gloria, de poder en poder, mi Dios, y que tú a través de procesos nos llevas a la madurez, a través de bendiciones, de tu bendición, nos llevas a la madurez. Así que Dios te bendiga, bienvenido, te mando un beso, te bendigo, dale un aplauso al Señor en esta noche. Fuerte, 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 fuerte. Acompáñame a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Híjoles, qué fuerte el versículo 11. Dice que tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Y dice que es difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír, dice el apóstol Pablo. Y tardo para oír quiere decir la palabra difíciles de enseñar. Y esta palabra tardo para oír quiere decir lento, quiere decir perezoso. En pocas palabras, Pablo está retando al pueblo, ¿verdad? A no seguir atrasándose, porque dice, ya debieron ustedes ser maestros, pero se han atrasado. ¿Has visto algunas personas en la escuela que repiten un año, luego repiten otro y luego otro y se van atrasando, ¿verdad? Y en lugar de salir de 18 años de la prepa, salen de 35, ¿ah? No sé, o salen. ¿Por qué? Porque se empiezan a atrasar, reprueban un año, luego reprueban otro, luego reprueban otro, y dice que se han retrasado, dice que hay mucho que decir, Pablo, hay mucho que decir, hay muchísimo que enseñar de la palabra de Dios, pero es difícil de explicar, no porque la palabra sea difícil, sino porque las personas se han retrasado en estudiar, se han retrasado en aprender. Y dice, ya es tiempo de que nosotros, ustedes sean maestros. En pocas palabras, Dios quiere que todos los que están escuchando este video, esta predicación, Dios quiere, y está diciéndolo Pablo a través del Espíritu Santo, que todos sean maestros. Qué padre, ¿no? Así que si tú estás escuchando esta predicación, esta enseñanza, lo que Dios te está animando es a ser un maestro de su palabra. Porque esto dice el versículo 12, después de tanto tiempo, hay algunos, y dice Pablo, hay esa necesidad de volver a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y ahorita voy a explicar la palabra rudimento más adelante. Y dice que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. A veces creemos que el alimento sólido
es hablar de, a ver, ¿qué dice la Biblia de los ovnis o de los dinosaurios, verdad? No lo sé. A veces creemos o de los demonios, cómo opera cada uno, pero dice la Escritura, aunque esto está bien, pero dice la Escritura que el alimento sólido es la palabra de justicia, el discernimiento del bien y del mal, el discernimiento entre lo que es correcto y no lo es. ¿De acuerdo? Algunos muchas veces creen en esto de que palabras así profundas tienen que ver con a veces hasta cierto misticismo, ¿verdad? Y eso piensan que es profundo, pero dice Pablo, no, lo profundo, el alimento sólido es el discernimiento entre lo correcto y lo que no es correcto. Por ejemplo, aquí adelante sigue diciendo en Hebreos en el siguiente capítulo 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Por tanto, dejando los rudimentos, vamos hacia adelante. Entonces, por eso esta enseñanza se llama rumbo a la madurez. O sea, vamos adelante, vamos a dejar los rudimentos. ¿Y qué rudimento? ¿Es un principio? ¿Es un inicio? La palabra rudimento también habla embrión, esbozo, apunte, bosquejo o un croquis. Entonces, rudimento es el inicio, el principio. Vamos a dejar, Pablo dice, vamos a empezar a dejar lo básico. Vamos a empezar a dejar los inicios. Vamos a empezar a dejar los principios. Vamos a empezar a dejar los croquis. ¿Sabes? A veces hoy tenemos el Google Maps, ¿verdad? Rápido metes una dirección, etcétera, y rápido llegas. Pero antes, oye, ¿cómo llegar a tu casa o al trabajo? Y luego te agarraban un papelito, a ver, a veces una servilleta, ¿no? Ah, mira, esta está el calle, y hacías un croquis, ¿no? Hay un pequeño mapita con las cuadras, ¿no? Las manzanas, y se lo entregabas a esa persona. Eso es rudimento, algo muy, muy básico. Es un inicio. Pero a veces con ese croquis así básico no llegabas, te perdías, ¿no? Porque ahí media pone, aquí hay un árbol y hasta le pintaban el árbol y luego agarrar la servilleta toda arrugada y bueno, te das una perdida, ¿no? Entonces, eso es un rudimento, un croquis, algo básico, un bosquejo. Cuando vas a la escuela, son buenos los bosquejos, sí, pero no presentas un bosquejo. Un bosquejo a veces, yo he hecho bosquejos de prédicas así en lápiz, o a veces una idea la apunto aquí en un papelito, en otro, ¿verdad? O en el blog de notas, o a veces en Word escribo unas ideas aquí, otras acá, pero es un bosquejo, no es lo que utilizo para predicar, solamente es una idea de lo que queremos hacer. Y dice la escritura, dejando atrás los rudimentos, o dejando atrás ¿qué? Los bosquejos, el inicio, el croquis. Dice, vamos hacia adelante a la perfección de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Entonces dice el fundamento, el principio, el inicio es el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces aquí Pablo habla de 6 temas básicos que todo creyente debe conocer. 6 temas básicos que él le llama rudimentos, que él le llama los principios, que él llama los bosquejos, que él llama las bases de la doctrina de Cristo. Y vimos la semana pasada que una doctrina es el modo de pensar de una persona o grupos de personas, y este modo de actuar lo lleva a un modo ese modo de pensar lo lleva a un modo de actuar. Entonces, hay una doctrina, y en esta doctrina el inicio es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. El cual es para asentar una base en esta escuela de líderes, vamos a estudiarlos. ¿Qué vamos a estudiar? El inicio, el principio. ¿Para qué? Para después ir hacia dónde? Hacia adelante, hacia la perfección. ¿Sabes? Dios no quiere que tu vida sea solo un bosquejo. Dios no quiere que tu vida sea solo un croquis
o un inicio. ¿A quién le gusta vivir en el inicio? ¿A ti te gustaría vivir todo el tiempo en primero de primaria? No, ¿verdad? ¿Te gustaría vivir todo el tiempo, sales de la universidad y te dan un trabajo, pues, básico, a lo mejor de asistente de algo? ¿Te gustaría todo el tiempo estar en ese principio? Yo creo que te busca superar. ¿Cuántos lo creen? ¿No te gustaría estar todo el tiempo en primero de secundaria y todos los años repetir primero de secundaria? Debemos de avanzar, es lo que nos está diciendo la Escritura. Debemos de mejorar. Pablo, a través del Espíritu Santo, dice, debemos de ir hacia adelante. Así que si hasta hoy nuestra vida ha estado simplemente asistiendo a la iglesia solo el domingo y no sirves activamente a tus hermanos, si solo das lo mínimo, lo justo en tu trabajo y no das la milla extra, o en tu casa o en tu familia, o no hay cambios de carácter y sigues diciendo así soy yo y no me importa, ¿verdad? Seguimos en el inicio, seguimos en el bosquejo. Y Dios no quiere que tú seas similar a un borrador, ¿no? Debemos de definir qué es lo que quiere Dios para nuestra vida, establecer esa meta en nuestra vida, ir hacia adelante, hacia la perfección. ¿Cuántos lo creen? En Josué capítulo 5, versículo 8, dice la Escritura, dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Josué 5:8. Fíjate lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí es que circuncida Josué al pueblo por un mandato de Dios. Y Gilgal, ¿qué representa Gilgal? El inicio. Y en el inicio también a veces hay dolor, ¿verdad? El dolor del inicio fue la circuncisión. Muchos inicios causan, el inicio de una empresa es así, el inicio de un nacimiento, que es un parto, hay un dolor en el parto, pero es el inicio de una nueva vida. Entonces el dolor en nosotros muchas veces viene de adentro. Dice David, dijo que los enemigos son los de su propia casa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los inicios cuestan trabajo. El inicio de una empresa, el inicio de una relación, muchas veces el inicio de este proyecto que tú estás tomando, de animarte a ser discípulo, de animarte a servir a la gente, cuesta trabajo. Dice la Escritura que aún el entrar a la tierra prometida, que Gilgal, como te decía, es una figura de un inicio, hubo un dolor, el dolor que fueron circuncidados. Y dice también en 1 Samuel 11:15 que Saúl, el primer rey, ¿a dónde fue? En Gilgal. Dice que ahí sacrificaron ofrenda. Ahí invistieron a Saúl por rey. Fue el inicio de los reyes. Fue el inicio de vestirse de Saúl de algo nuevo. ¿Y qué es el inicio ahora en la vida cristiana? Nuestro inicio en una vida cristiana es el arrepentimiento. Es el inicio, es el arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva dolor, es la realidad. Y tú dices, bueno, ¿cómo que conlleva dolor el arrepentimiento? ¿Por qué dolor? Porque muere algo en nosotros. Muere el ego, muere el orgullo. El arrepentimiento es reconocer que no lo hacemos bien o no lo hemos hecho bien. El reconocer que no lo hemos hecho bien, el reconocer que no lo hacemos bien, el reconocer que hemos pecado. El pecado es error, errar en el blanco. Reconocer que nos equivocamos es doloroso. No es fácil. Por eso, para muchos, el arrepentimiento cuesta trabajo, llegar a ese punto de decir, chin, me he equivocado, la he regado. Juan 12:24 dice, ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en tierra y muera. Ese es el arrepentimiento, hay dolor en él, pero ese es el inicio de una vida cristiana. Por eso el arrepentimiento de obras muertas es un rudimento de la fe, es el principio de una vida cristiana. Mateo 4:17
dice la Escritura, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También lo dijo Juan el Bautista, ¿verdad? En Hechos 2:38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y Pedro sigue predicando, los apóstoles siguen predicando esto, arrepiéntanse, bautícense, conviértanse al Señor Jesús. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambio de dirección. Quiere decir un cambio de dirección, voy para acá, me arrepiento y ahora me regreso. Por ejemplo, si digo, voy a ir ahorita en este momento a visitar a Enrique a su casa. Y de pronto me arrepiento, ¿llego a casa de Enrique? No, me arrepentí, cambié de dirección. Eso es arrepentimiento, cambiar de dirección. Como el Maps, redireccionar, ¿verdad? Cambias de dirección. Entonces, ¿qué significa arrepentimiento de obras muertas? Arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento viene del griego metanoeo, que significa cambio de mente. Eso es arrepentimiento, cambio de mente. Obras significa hecho, labor o acto. Ahí te lo vuelvo a repetir, arrepentimiento, metanoeo, cambio de mente. Es arrepentimiento, cambiar de mente. Obras, hecho, labor o acto. Muerta, que carece de vida en sí misma, especialmente de la vida de Dios. Entonces, si yo uno arrepentimiento de obras muertas, quiere decir cambiar la forma de pensar acerca de mis actos que carecen de la vida de Dios. Entonces, ¿qué es arrepentimiento de obras muertas? Si junto los tres conceptos, cambiar la forma de pensar acerca de mis actos que carecen de la vida de Dios. Entonces, el arrepentimiento es una oportunidad de poder ser cambiado y transformado. El arrepentimiento te abre la puerta, es el inicio, es el rudimento que te abre la oportunidad a la transformación. Se necesita, ¿por qué hablamos de esto? Oiga, pastor, yo lo sé esto. Sí, pero necesitas saberlo, vivirlo y enseñarlo. Se necesita ¿cómo? Entonces, un liderazgo en santidad. ¿Qué ha sido qué? Transformado, porque el arrepentimiento trae ¿qué? Transformación. ¿Qué necesitamos en el liderazgo? Que haya santidad, que haya transformación. ¿A través de qué nos transformamos? Del arrepentimiento. El arrepentimiento me abre la puerta al cambio, la puerta a la transformación. Y que yo pueda, a través de esta transformación y de enseñar este arrepentimiento a otras personas. Amén. Entonces, por eso es el rudimento, es el inicio, es la base. Ahora, ¿qué no es arrepentimiento? Arrepentimiento no es remordimiento. Eso no es arrepentimiento. El remordimiento es un sentimiento de culpa, es una acusación, pero que no te cambia la vida, que no le va a cambiar la vida a la persona. Tampoco es tristeza, ¿verdad? Ay, es que estoy triste por lo que hice. No, no solo no es tristeza, tristeza es solamente una emoción generada por descubrir que pecamos y que no podemos cambiar, ¿verdad? Entonces, arrepentimiento no es remordimiento, arrepentimiento no es tristeza, sino el arrepentimiento es un cambio de la mente. Dice la Escritura en Amós 3:3, en traducción lenguaje actual. Amós 3:3 dice, si dos personas andan juntas, es porque están de acuerdo. Si dos personas andan juntas, es porque están de acuerdo. Así que yo me tengo que poner de acuerdo con Dios. ¿De acuerdo en qué? Te lo voy a decir, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades, pecados. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Ok. Dice la escritura que para que dos anden juntos, se tienen que poner de acuerdo. Entonces, para que yo ande junto con Dios, me tengo que poner de acuerdo. Ahora, pero hay una división. Cuando alguien no se pone de acuerdo, hay una ¿qué? División. Dice que lo que causa división, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Hay una división. ¿Qué es lo que no se han puesto de acuerdo? El pecado. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Ahora, ¿en qué no nos hemos puesto de acuerdo con Dios? ¿En qué he transgredido la ley? Es decir, he pecado. ¿De acuerdo? Alguien puede disculparse y decir solamente, bueno, fue una mentirita piadosa, ¿no? Una mentirita. Y digo, no pasa nada. Y Dios dice, estás transgrediendo la ley. Hay división. No estamos de acuerdo. Ay, pero yo creo que no pasa nada. Y dice Dios, no estamos de acuerdo. Pero solo fue una canita al aire. Y dice Dios, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Estás acá? Hay una división. Pero Diosito sabe que no pasa nada. Y dice Dios, hay una división, no estamos de acuerdo. Estás transgrediendo la ley. Y uno puede decir, pues he hecho cositas, no he robado, no he matado, ¿verdad? Es decir, no acepto que he pecado. No estoy de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. ¿Estás acá? Entonces, no puedo estar junto con Dios, porque para andar junto con Dios debemos de estar de acuerdo con Dios. Dios dice, eso que hiciste es pecado. Pero si yo no acepto mi pecado, no puedo andar junto con Dios. ¿Estás acá conmigo? Entonces, debo de estar de acuerdo porque sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Qué quiere decir? Señor, Dios dice, tú has pecado, ¿verdad? No sé, mentiste, robaste, adulteraste. Yo digo, no pasa nada, entonces no estoy de acuerdo. Pero cuando yo digo, sí es cierto, Señor, pequé, fallé, erré, transgredí tu ley, estoy arrepentido, dice Dios, ya estamos de acuerdo. Amén. Ahora sí estamos de acuerdo. Cuando tú reconoces, cuando yo reconozco que he pecado, me pongo ¿qué? De acuerdo con Dios. Él decía, si era pecado, yo decía, no es pecado, y él dijo, no, sí es. Y ya cuando yo reconozco, cuando yo me arrepiento y digo, tienes razón, Señor, tienes razón, sí he pecado, cambió mi mente acerca del pecado. Cambió mi mente, me arrepentí y digo, sí he pecado. Así que sin ese arrepentimiento, sin ese reconocimiento, no hay salvación. Lucas 13:5. Dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. Les digo, no, antes si no arrepentís o se arrepienten, todos pereceréis igualmente. ¿Cuántos de aquí no se apellidan Pérez? Pues si no te arrepentís, pereceréis. ¿No es cierto? Ok, bueno, un pequeño chiste, ¿verdad? Así que, dice la escritura, perdón, si no te arrepientes, ¿qué? Ciertamente morirás, pereceréis. Para que no se te olvide, pereceréis. Si no hay arrepentimiento. Entonces, tú y yo necesitamos ponernos de acuerdo con Dios acerca del pecado. ¿Amén? Porque cuando yo le digo, sí pequé y me arrepiento, me pongo de acuerdo con Dios y andaremos juntos nuevamente. Amén. Andaremos juntos nuevamente. Un ejemplo de arrepentimiento está en Lucas 15, muy conocido, que es esta parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El 15, no te lo voy a leer completo, solo 3 textos del 17 al 19. Está el hijo pródigo, conoces la parábola que malgastó los bienes de su padre, ¿no? Y le fue muy mal.
Pero en el 17 dice, volviendo en sí, le cayó el 20. Y yo creo que este volviendo en sí, vino a él el Espíritu de Dios y lo convenció de su pecado. Tomó cordura, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y yo creo que vino el Espíritu y lo convenció. La regaste. Él tomó cordura, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, fíjate lo que dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y yo quiero rescatar algunas palabras de estos textos. Uno es volviendo en sí. Pero una vez que vuelve en sí, que reconoce, dice, actuó, me levantaré e iré a quién, a mi padre. O sea, fue y le dio la cara a Dios. Llegó con el padre, llegas con Dios y le dices, chin Dios, pequé, lo reconozco, me pongo de acuerdo contigo. Es cierto, me arrepiento, voy a cambiar, estoy cambiando mi mente, me estoy arrepintiendo. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa ahí? Algo que él entiende, hazme, transfórmame, hazme otra persona. Aunque él no tenía un concepto equivocado, él pensaba que sea como uno de tus jornaleros, algunos conceptos de él era equivocado, pero el principio del arrepentimiento es genuino. Reconoció, vino en sí y algo que hizo, dio la cara con Dios, vino al Padre y le dijo, dice, me levantaré, iré a mi Padre y ¿qué? Y le diré, lo confesaré. Amén. Lo declararé, lo diré y le diré, hazme, transfórmame, solo tú puedes hacerlo. Y esto es impresionante porque, pues bueno, solo Dios puede darnos esa transformación que tú y yo necesitamos a través del arrepentimiento. Amén. Y que nosotros debemos de predicar, debemos de compartir este principio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué puede ser una obra muerta? Arrepentirme. Ok, ya entendí lo que es arrepentirme. Ahora, ¿qué es arrepentirme de una obra muerta? Pues acciones que carecen de la vida de Dios, como por ejemplo, actos personales que buscan nuestra propia justicia. Exactamente. Uno, me tengo que arrepentir de actos personales que, que buscan nuestra propia justicia. Isaías 64:6 dice, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Aún nuestras, fíjate, aún nuestras mejores obras, te lo estoy leyendo en Telea, nuestras mejores acciones, esas obras, nuestros mejores actos son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento, nos lleva el pecado a donde Él quiere. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que ninguna obra que tú y yo hagamos para Dios es válida. Y aquí dice en el Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Ninguna obra nuestra nos puede salvar. ¿Qué obra me puede salvar? Solo la obra de Jesucristo. O sea, mis obras no me salvan. ¿Qué obras me salvan? Las de Dios. Mis obras, mis acciones no me salvan. ¿Qué acción me salva? La acción que hizo Jesucristo en la cruz. Es su obra, es su acción. No son las mías. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. ¿Somos qué? Justificados. ¿Cómo? Gratuitamente. ¿Hubo un precio, Renato? Sí hubo un precio. Pero para mí fue un regalo. Amén. Para ti es un regalo. Es como yo pienso llevarle a mi mamá ahorita cumpleaños ya iniciando el año, ¿verdad? El 1 de enero. Y verdad, y acostumbro llevarle un regalito, o a veces en mi cumpleaños me llevan regalitos.
Y esos regalos son gratis, a mí no me cuestan nada. Mi mamá le voy a llevar su regalito, ¿le va a costar algo? No, porque es gratuito para ella. Pero que sea gratuito no quiere decir que alguien no pagó por ese regalo. ¿Estamos de acuerdo? Así es la salvación. Es gratis, pero alguien pagó por esa salvación. Amén. Fue Jesucristo, fue su obra en la cruz. Así de, ¿qué otra obra muerta me voy a arrepentir? Bueno, pues pueden ser obras también de caridad, ¿verdad? Hechos 10:1, apenas, fíjate, lo acabo de predicar también el domingo que pasó. 10, capítulo 1 al 6, habla de un centurión. ¿Te acuerdas de centurión? Cornelio el centurión. Dice el versículo 2 que era un hombre piadoso. Era un hombre piadoso, quiere decir un hombre bueno, un hombre misericordioso, un hombre que tiene piedad, ¿verdad? Amoroso, un hombre de amor y temeroso de Dios, que temía a Dios. Él, no solo él, también toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjate, piadoso, temeroso de Dios, su familia también, dador, ayudaba a la gente y siempre oraba a Dios. Fíjate, pero se le aparece un ángel de Dios y le dice a Cornelio, este ángel, y él se saca mucho de onda, dice, ¿qué es, Señor? Y le dice el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Arrepentidos y convertidos. El reino de Dios ¿qué? Se ha acercado. El reino de Dios se acercó ¿a quién? A Cornelio. El reino de Dios llegó a Cornelio. Dice, Dios ha visto esto, dice, ahora haz enviar hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene sobrenombre Pedro, que está alojado en casa de otro Simón el curtidor, que el Espíritu Santo le da todas las referencias, ¿verdad? Dice que tiene su casa junto al mar. Entonces, este ángel, por medio de Dios, se acerca al reino a Cornelio y le dice, tienes que mandar a traer a Pedro. Él te dirá lo que tienes que hacer, lo que es necesario que hagas. Ahora, no estamos hablando aquí de que él tiene que hacer una obra benéfica. Era necesario, el reino de Dios se acercó para la salvación de Cornelio y su casa. Así que las buenas obras, las limosnas, todo lo que hacía Cornelio no lo había salvado. Necesitaba ¿qué? Que Pedro le predicara acerca del Señor Jesucristo. Necesitaba la salvación de Jesús, porque si no lo hubiera necesitado, pues así se hubiera quedado Cornelio, sin problema. Pero lo que el ángel le dice, él te dirá lo que tienes que hacer. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8 al 10. Dice la escritura, por gracia sois salvos. Gracia es un regalo, un favor de Dios, por medio de la fe. Es un favor que se gana por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no puedo hacer nada, sino es un regalo de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí la palabra gloríe también significa enorgullecer, envanecer. El problema de las obras del hombre es que nos enorgullecen. El problema de las obras del hombre es que nos envanecen. Fíjate, por gracia somos salvos. No es de nosotros. A veces también ya como cristianos, ¿verdad? Y aún los fariseos en la Biblia, ¿qué querían? Alcanzar la salvación por las obras. Así que decían, nosotros sí lo hacemos bien. Nosotros sí lo hacemos de esta manera. Por ejemplo, hoy también en las iglesias, no, nosotros sí ayunamos tantos días. ¿Es bueno ayunar? Sí. Es que nosotros sí oramos. Espérame, ¿es bueno orar? Claro. Pero a veces lo vemos como una obra que nos ayuda a la salvación. Y esa obra a veces nos envanecemos. No, mira, fíjate que aquí en mi iglesia sí predicamos la sana doctrina y así, y asado, y aquí sí lo hacemos como si fuera por obras, porque lo mismo dice, las obras ¿qué? Nuestras obras nos pueden envanecer, traen orgullo.
¿verdad? Entonces, nada de esto tampoco. Si seguimos siendo salvos, es porque, por su gracia, porque Cristo lo hizo en la cruz. Ninguna obra nos puede mantener en la salvación. La salvación nos mantiene únicamente Jesucristo. Amén. Pero el problema es que a veces, yo le decía a mis hermanos el martes, a veces hay un pequeño fariseo dentro de mí, ¿verdad? Queriendo salir y queriendo envanecerse por las obras que he hecho, ¿verdad? Por las obras que he logrado probablemente en Cristo. Porque dice la Escritura, no es por obras para que nadie se jacte, para que nadie diga, wow, mira qué bueno soy, mira lo que he hecho, ¿no? Así que esto es importante entenderlo y saberlo. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate, Dios nos creó nuevamente, nos dio vida nuevamente. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora sí, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Ok, lo he explicado esto, pero hermanos, lo que significa es, yo soy salvo por la fe, por la gracia, por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Ninguna obra me puede salvar. Okay. Una vez que yo recibo a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, su sangre me limpia. Me he arrepentido, el principio, ¿verdad? Primero me arrepentí, me pongo de acuerdo con Dios. Lo que hago no está bien, Dios, y me pongo de acuerdo contigo. Tienes razón en que lo que estoy haciendo es pecado. Me arrepiento de lo que estoy haciendo. De ahí reconozco que solo la obra de Jesucristo me puede salvar. Y me arrepiento no solo de mis pecados, sino también de mis buenas acciones. De las buenas acciones que yo creía que me llevaban a la salvación. Eso es arrepentirse de toda obra que no tiene la vida de Dios. Arrepentirme, cambiar mi mente de toda acción que no lleva en sí misma la vida de Dios o la vida de Jesucristo. Sea acción buena o sea acción mala. No solo me arrepiento de las malas, sino también de aquellas acciones buenas que pensaba que me podían llevar a Dios. Nada de esto me funciona. Vuelvo a repetir, la única obra fue la de Jesucristo en la cruz. Una vez que yo estoy en Cristo, que yo me arrepiento de todo esto y que reconozco que solo la fe en Cristo Jesús, que solo su gracia, solo ese favor en la cruz me salva, en ese momento Dios me capacita, me perfecciona, me da su Espíritu Santo, me da algo para qué. Él preparó buenas obras para que anduviésemos en ella. En pocas palabras, nuestras buenas obras son la consecuencia de nuestra salvación. Amén. No es para ser salvos, sino porque somos salvos. Esto es bien importante que tú como discípulo, como líder de la iglesia, lo vivas, lo entiendas y qué más, lo compartas, lo prediques, lo enseñes. Termino casi ya con Juan 6:28. Ay, me fui rápido. Gloria a Dios. Juan 6:28, la gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Fíjate, de nuevo la gente le pregunta, ¿qué hay que hacer para alcanzar la salvación? Muchas personas hoy siguen con esta incógnita. Muchas personas todavía viven, ¿no? Pues yo soy bueno, voy a ir al cielo. No. El domingo también dije, hay personas buenas que irán al infierno y malas que irán al cielo. ¿Cómo? Sí, un malo que se arrepintió, que dijo, sí, cierto, me pongo de acuerdo contigo, Dios, lo que he hecho está mal, recibe a Cristo, su vida es transformada y ¡pum! Después muere y va al cielo. Amén. Porque tuvo un Salvador, tuvo alguien que pagara por sus pecados, se puso de acuerdo con Dios. Pero aquel que es bueno, ciertamente también ha pecado. Y no se arrepintió de sus obras. Probablemente don Chepito o don Pedrito, que vive en la esquina, bien buena gente, pero nunca se puso de acuerdo con Dios. ¿Qué quiere decir? Nunca se arrepintió. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vaya el juicio? No va a tener un Salvador, no va a tener alguien que pague por sus pecados. Y esa persona que creíamos buena, irá al infierno. Esto es de acuerdo a la palabra de Dios.
Así que las personas preguntan, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué acción es la necesaria? Juan 6:29, Jesús le responde, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. De nuevo vuelve a decir, lo único que tú necesitas es fe en Cristo Jesús. Es lo único. ¿Qué es la obra que necesitamos, que necesitamos hacer? Creer en Jesucristo. ¿Ven? La Biblia lo dice una y otra vez. Así que si tú y yo nos arrepentimos, ¿qué va a pasar? Cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo con Dios, andaremos juntos, porque dice la Escritura en Isaías 55:7. Isaías 55:7 dice, arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Siempre. Fíjate lo que dice. Y quiero que quede así en tu vida grabado. Si te arrepientes, si te pones de acuerdo con Dios, la regué, me equivoqué, Dios, perdóname. Cambio mi forma de pensar. Dice, Dios está siempre dispuesto a perdonarte. 55:7, Isaías 55:7. Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados de su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Proverbios 28:13. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe perdón. Fíjate lo que hizo el hijo pródigo. Me levantaré, iré y le diré. Lo confesó. Aquí es lo que dice la Escritura, el que esconde su pecado. Fíjate, normalmente nosotros cuando pecamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Lo metemos como en las caricaturas, la basura abajo del tapete, ¿no? Que nadie que nadie se dé cuenta, que nadie se entere. ¿Qué hacemos? Esconder el pecado. Pero dice la Escritura, quien esconde el pecado jamás podrá prosperar. Quien lo confiesa, quien lo habla y lo deja, recibe el perdón. Amén. Es la importancia de la confesión. Tenemos un evento aquí en la iglesia que se llama Libertad del Alma, que hablamos básicamente, prácticamente, del arrepentimiento. La importancia de esto, del arrepentimiento, de la confesión. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fíjate, Dios volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, Dios, fíjate, en lo profundo del mar, todavía no está ni investigado en lo profundo del mar, todavía no se conoce las profundidades del mar, nadie ha podido ir hasta allá, entonces es como algo olvidado. Para Dios dice, es sepultado nuestros pecados y aún en lo profundo del mar. Él sepulta nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia de nosotros. Amén. Entonces, Lucas 15:20 dice que este hijo pródigo en Lucas 15:20, entonces regresó a la casa de su padre. Regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, fíjate, cuando todavía estaba lejos, todavía ni llegaba, pero esa persona ya lo había dispuesto en su corazón. Su padre corrió hacia él lleno de amor. Wow, qué tremendo es Dios, ¿no? Todavía ni llegas y Dios como corre. Uf, está tremendo. O sea, tú todavía, cuando tú reconoces, cuando tú dices, me levantaré, iré con Dios y le diré, hazme, aunque sea como uno de tus jornaleros, transfórmame, Dios. Cuando yo reconozco, cuando me pongo de acuerdo con Dios, cuando le digo, sí he pecado, me arrepiento. Dice la Escritura que todavía ni he llegado y ya Dios ¿qué? Corre lleno de amor y lo recibió con abrazos y con besos. ¡Hala, qué tremendo, ¿no? Así Dios
hoy, hoy está contigo. Si tú tienes algo de que arrepentirte, si en el camino te has equivocado, si en el camino has caído, sabes, si hoy tú decides ponerte de acuerdo con Dios, decirle me equivoqué, Dios, he pecado contra el cielo y contra ti, transfórmame. Amén. Hoy puedes recibir esa transformación. Y sabes, y hoy te estás volviendo un mensajero de esta palabra. Hoy te estás convirtiendo en un pescador de hombres. Es importante que tú recibas esta palabra, que tú la vivas y la compartas. Sabes, la salvación es tan cara, o sea, valió tanto que solo gratis se puede recibir. Amén. Solo gratis, solo el favor de Dios. No está a la venta porque ya alguien la compró. Amén. La compró Jesús en la cruz del Calvario. Así que yo te animo a que te pongas de pie aquí en este lugar, ahí en casa. Quiero eh, orar por ti, bendecir tu vida y te animo a perseverar, te animo a seguir adelante, te animo a que compartas tu fe, a que compartas tu fe. Señor, gracias, mi Dios, por esta noche, mi Dios. Padre, hoy, mi Dios, reconozco, mi Dios, si tú estás escuchando por primera vez una enseñanza así y aún no te has arrepentido de tus pecados, hoy puedes venir al Señor. Puedes levantarte y confesar tus faltas. Puedes venir al Señor y ponerte de acuerdo con Él y decirle, Señor, efectivamente yo he pecado. Efectivamente te he fallado. Efectivamente había cosas que yo había menospreciado en tu palabra. Que yo había dicho, Dios, no pasa nada, no pasa nada. Vivo en la gracia probablemente. Habías buscado justificaciones. Habías buscado probablemente excusas. Y sabes, a veces lo hacemos, a veces eh, es la naturaleza humana. Adán se quiso justificar. Adán quiso decir, la mujer que tú me diste. Se quiso justificar. La mujer dijo, la serpiente. Excusarse. Y a veces hasta normal que nuestra carne se quiera justificar, se quiera excusar. Y hoy reconocemos que hemos pecado. Nos ponemos de acuerdo contigo, papá. Y sabemos que tú nos perdonas, que tú nos amas, en el nombre de Jesús. Y si tú escuchas esto por primera vez, solo le dile al Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he pecado, me arrepiento, transfórmame. Creo que moriste en esa cruz para perdonar mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día y que hoy vives y reinas a la diestra del Padre. Y mi deseo hoy, mi deseo el día de hoy, es venir a ti, que tú seas mi dueño, que tú seas mi Señor, que gobiernes mi vida. Dejo atrás el pasado, dejo atrás el pecado. Transfórmame. Hazme una nueva criatura, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien pagó por todos mis pecados. Amén, amén y amén. Te bendigo, te mando un beso, no, un aplauso al Señor.